Buenas, mi nombre es Laura Leire y les vengo a hablar sobre el capítulo 1 de los principios generales. Artículo 1. Las normas consagradas en la presente ley tienen por objeto impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales. Artículo 2. Para efectos de la presente ley, las siguientes definiciones tendrán el alcance indicado a continuación de cada una de ellas. Primera, SND. El Sistema Nacional de Discapacidad es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos y programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad. Autonomía. Derecho de la persona con discapacidad de tomar sus propias decisiones y el control de las acciones que las involucran para una mejor calidad de vida. Participación de las personas con discapacidad. Derecho de las personas con discapacidad de intervenir en la toma de decisiones, planificación, ejecución y control de las acciones que los involucran. Situación de discapacidad. Conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales y sociales que pueden afectar la autonomía y la participación de la persona. Persona con discapacidad. Es aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de su condición de salud o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. Descentralización. Reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de las regiones y territorios locales, de sus estructuras operativas para ampliar la democracia participativa y fortalecer la autonomía local. Promoción y prevención. Conjunto de medidas encaminadas a reducir la probabilidad y el riesgo a una situación de discapacidad de la familia y la persona de conformidad a su ciclo vital. Equiparación de oportunidades. Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden al discapacitado el goce y disfrute de sus derechos. Habilitación y rehabilitación. Conjunto de medidas encaminadas al logro de una máxima autonomía personal. Grupo de enlace sectorial, conformado por representantes de todos los ministerios que hacen parte del Gobierno Nacional, junto con sus entidades adscritas y las demás entidades y organismos que se estime conveniente vincular. Artículo 3. Principios generales que orientan la política pública nacional para la discapacidad. Primero, enfoque de derechos, énfasis en las personas y sus relaciones sociales a partir de la unidad entre el sujeto y sujeto de derechos. Segundo, equidad, igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación. Tercero, solidaridad, construcción de una cultura basada en el reconocimiento recíproco y la solidaridad social. Cuarto, coordinación. Está orientada a subordinar las políticas sectoriales, territoriales e institucionales, tanto públicas como privadas, al cumplimiento de las metas comunes adoptadas. Quinto, integralidad. Orientada al desarrollo de intervenciones con enfoque global que abarquen los distintos aspectos biopsicosociales de la atención de las personas con discapacidad y sus familias. Sexto, corresponsabilidad social. Tanto el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil, gremiales, profesionales y de servicios, entre otras, que representan y atienden a esta población, participarán y asumirán compromisos para la gestión y el desarrollo de la política pública. Séptimo, sostenibilidad. Busca mantener la viabilidad del SND mediante el fortalecimiento y la modernización institucionales y la responsabilidad compartida entre el gobierno y las organizaciones. Octavo, transversalidad. Entendida como la coordinación intrasectorial de las actividades estatales y de las particulares para garantizar el cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados de la institución. Noveno, concertación. Busca la identidad de fines y propósitos dentro de la diversidad de perspectivas e intereses a través del diálogo y la comunicación. Y por último está el artículo 4, que dice que el Gobierno Nacional buscará los mecanismos necesarios para garantizar el goce de los derechos en igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Buenas, mi nombre es Estefanía Enciso Sat. Hoy les hablaré sobre el capítulo 2 de la estructura del sistema. El artículo 5 habla especialmente del Sistema Nacional de Discapacidad, que es el mecanismo que coordina los diferentes actores que intervienen en la integración social de la población en macro a los derechos humanos, con el fin de racionalizar los esfuerzos, aumentar la cobertura y organizar la oferta de propagandas y servicios, promoviendo la práctica de la población, fomentando su organización, como son las organizaciones públicas y la sociedad civil, que actúa mediante las diversas estrategias de planeación, administración, normalización, promoción, prevención, habilitación, rehabilitación, investigación y equipación de oportunidades. En el artículo 6 se habla sobre el Sistema Nacional de Discapacidad, que estará integrado en todos los sistemas nacionales relacionados con el conjunto de los derechos y garantías de la población con y en situación de discapacidad, para lograr una dinámica institucional transversal. Y en el artículo 7 se habla sobre los grupos de enlace sectorial, que actuarán como instancia técnica de construcción, concentración y coordinación interinstitucional de planes, proyectos y programas del Consejo Nacional de Discapacidad, bajo la coordinación de este mismo y la Secretaría Técnica del mismo. Ahora les hablaré sobre el artículo 8, que tiene que ver con los cuatro niveles en el que está conformado el Sistema Nacional de Discapacidad. En primer lugar está el Ministerio de Producción Social. En segundo, el Consejo Nacional de Discapacidad, como organismo consultor, asesor institucional y verificación, seguimiento y evaluación del sistema de las políticas públicas nacional de discapacidad. En tercero está los comités departamentales y distritales de discapacidad, como los niveles intermedios de concentración, asesoramiento, consolidación y seguimiento de las políticas públicas en discapacidad. Y por último está el comité municipales locales de discapacidad, como niveles de deliberación, construcción y seguimiento de las políticas públicas de discapacidad. También se encuentran dos párrafos, en donde el primero tiene que ver con la instancia de coordinación y concentración inter e intrasectorial de las políticas de discapacidad emanadas en los comités de discapacidad, los cuales aparte un representante de la población con o en situación de discapacidad, siendo elegido cada uno de los representantes del comité territoriales. Y el segundo párrafo tiene que ver con el gobierno nacional. El gobierno nacional reglamentará la organización del Sistema Nacional de Discapacidad, presentando la función para el presidente de la República, indicado en el artículo 189, numeral 16 de la Constitución Política. Hola, mi nombre es Yulisa Pacheco y yo los pondré en contexto sobre el capítulo 3, el cual consiste en tratar todo lo referente al Consejo Nacional de Discapacidad y sus funciones, donde el artículo 10 sustenta que el CND estará conformado por un delegado del presidente de la República, los ministros o subdelegados del nivel directivo de todo lo que concierne a protección social, educación nacional, hacienda, crédito público, comunicaciones, transportes, defensa nacional y los demás ministros y directivos de entidades nacionales, como también el director del Departamento Nacional de Planeación. También es importante resaltar los 6 representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, los cuales tienen la siguiente composición: representantes de las organizaciones de personas con discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva, mental y múltiple. Otro de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad. Y por último, esos representantes de la Federación de Departamentos, de los municipios y de las instituciones académicas de nivel superior. A partir de esto se deben destacar unos puntos de dicho artículo, empezando por
Los consejeros indicados en los literales serán seleccionados por el Ministerio de la Protección Social o del ente que haga sus veces. Como segundo, los representantes de las organizaciones de estas personas serán aquellos individuos con discapacidad del sector al que representan. Como tercero, tenemos que el CND se reunirá por lo menos una vez cada 2 meses y podrá ser convocado en cualquier tiempo a solicitud de la cuarta parte de sus consejeros. Y por último, en esta parte de estos puntos esenciales está la asistencia a las reuniones del CND y de los grupos de enlace sectorial por parte de los representantes de las organizaciones públicas del nivel nacional serán de carácter obligatorio. Para finalizar, no podemos dejar a un lado el artículo 11, 12 y 13 de este capítulo, ya que estos nos hablan, por ejemplo, el artículo 11 del objeto y las funciones del delegado del presidente, el artículo 12 de las funciones del Consejo Nacional de Discapacidad, las cuales son participar, asesorar, concretar, presentar recomendaciones técnicas, verificar el cumplimiento, hacer los debidos seguimientos, como entre otras actividades. Y por último, el artículo 13, el cual es que el CND tendrá una secretaria técnica permanente a cargo del Ministerio de la Protección Social o del ente que haga sus veces, dotada ya sea de recursos debidamente especializados en todo lo que es el tema de la discapacidad y de los recursos logísticos y administrativos. Mi nombre es Catherine Álvarez y yo les voy a hablar sobre el capítulo 4, en donde encontramos el artículo 14, que es aquel que se trata de los comités de departamentos y distritos con discapacidades. Tienen como función un nivel de intermedio en cuanto a la concentración, asesoría, consolidación, seguimiento, verificación de las puestas en marcha de las políticas públicas de la discapacidad. Dentro del artículo 15 encontramos a los comités municipales y de localidades distritales, que son aquellos que deben de tener un nivel de deliberación, construcción y seguimiento en cuanto a la verificación de puesta en marcha de las políticas. Por otro lado, también tienen que ver con las estrategias, programas, los cuales deben de garantizar la integración social de las personas con y en situación de la discapacidad. En el artículo 16 encontramos que los comités del departamento, distrito, municipios y localidades distritales deben estar conformados como mínimo por el gobernador o alcalde respectivo, el secretario de salud, el secretario de educación, el secretario de tránsito y transporte, el secretario de desarrollo social y el secretario o jefe de planeación, o en su debido caso, un representante de este rango directivo. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que deben existir 5 representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de las personas discapacitadas, los cuales son un representante de organizaciones con discapacidad física, uno con discapacidades visuales, uno con discapacidades auditivas, uno con discapacidades mentales y o cognitivas y por último, uno con discapacidades múltiples. Mi nombre es Loren Miranda, le vengo a hablar del capítulo 5, en el cual se encuentra el artículo 17, que dice que de conformidad con la ley 715 del 2001, los departamentos, distritos, municipios y localidades incorporarán en sus planes de desarrollo sectoriales e institucionales los elementos de la política para la discapacidad y del Plan Nacional de Intervención al mismo, y se adaptarán a su realidad. Además, asumirán la ejecución de los objetivos y propósitos planteados en los componentes de promoción y prevención de discapacidad, habilitación, rehabilitación y equiparamiento de oportunidades. El artículo 18 establece que el día 3 de diciembre de cada año será festejado como el Día Nacional de la Discapacidad en todo el territorio nacional. Y el artículo 19 dice que la presente ley rige a partir de la fecha de promulgación y deroga el artículo 6 de la Ley 361 de 1997 y además las disposiciones que se le sean contrariadas.